el apóstol ha venido hablando de varios temas y ahora a partir del capítulo 4 en adelante, estamos ya en el 7, él toca un tema que tiene que ver con la ley de Dios, la ley que él había dado a su pueblo Israel, una ley que los judíos amaban, una ley que para ellos era todo. Ellos defendían la ley. Esta nación era el único pueblo que de alguna manera, a diferencia de todas las demás naciones que le rodeaban, eran los únicos que tenían los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Y ellos amaban esa ley, ellos amaban esos mandamientos. Y Dios había dado esa ley, esos mandamientos a la humanidad. Y de hecho el apóstol había declarado en el capítulo 7, el versículo 12, que la ley es santa, justa y buena. Y eso por supuesto que les gustaba a los judíos. Y la ley era así, de justa, santa y buena, por una sencilla razón. La ley viene de parte de Dios. La ley venía del cielo. Y todo lo que viene de parte de Dios para nosotros es para nuestro bien. Todo lo que tú lees en la Escritura, algunas cosas son fuertes, son para corregirnos, otras cosas nos enseña para que salgamos de la situación en la que nos encontramos, pero siempre termina siendo para nuestro bien. Este mundo, la sociedad, no ofrece nada bueno, nada bueno. Aquí no vas a encontrar nada que te conecte con Dios. No vas a encontrarlo en los estudios, no vas a encontrarlo en la profesión, en los negocios, ni en la salud. Tener todas esas cosas es bueno, tener amistades, tener un negocio, tener un trabajo, todo eso es bueno, pero tener a Dios es mucho mejor. Como dijo el salmista, Él es mi porción, Él es mi herencia, Él es mío y yo soy suyo. Por lo tanto, Pablo defiende aquí la ley porque la ley viene de Dios. Sin embargo, la ley es débil. La ley es débil porque los mandamientos no pueden salvar al hombre. Y también es débil porque la ley no puede santificarnos. Se necesita de algo adicional para obtener la salvación y la vida eterna. Y no está en la ley, no estaba en los mandamientos. Se necesita de algo adicional para ser cada día más santos y agradables al Señor. Y no estaba en la ley. Eso lo veremos la próxima semana, porque lo empieza Pablo a describir en el capítulo 8. Entonces, en los pasajes que el día de hoy veremos, Pablo nos lleva a pensar en una experiencia presente que fue posterior a su conversión, posterior a su nuevo nacimiento. Y él ahora nos comparte esa experiencia. Déjeme decirle que este no es un pasaje fácil el que vamos a estudiar el día de hoy. Y hoy día tampoco las iglesias son tan fáciles. A veces uno se da contra la cabeza con situaciones que a veces uno no entiende. Es como que si pareciera que hubieran dos tipos de cristianos, si vale el término. Aquellos que conocen la Biblia, que aman la Biblia, que vienen a la iglesia, que aman a Dios, pero de ahí no pasan. Donde no son gobernados, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Se quedan en la letra. Son como legalistas. Conocen la palabra y hasta ahí llegan. Cuando es el momento de aplicarla, tú lo ves ausente. Pero por otro lado están aquellos que conocen la Escritura, vienen a la iglesia, aman a Dios, pero que son guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en sus corazones. Tienen discernimiento, van con confianza, saben lo que tienen que hacer.
Y pareciera que hay como ese tipo de personas también dentro de la iglesia. El día de hoy el título para el sermón es La debilidad de la ley, un conflicto interior. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo número 25. Romanos 7, del 14 al 25. Y leo la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones el día de hoy. Bueno, vamos a ver este sermón en tres partes. Lo primero que quiero ver es quién es que se describe en estos versículos del 14 al 25. ¿Quién es esa persona que está allí descrita? Yo me pregunto si es un creyente o si es un impío. Si es un creyente o es un no creyente. Y pregunto esto porque algunos creen que Pablo estaba aquí personificando a un no regenerado, describiendo al ser humano en Adán y no en Cristo. Y quiero presentarte tres puntos de vista diferentes, porque es importante que comprendamos de quién se está hablando aquí o qué clase de persona es esta para luego ver las aplicaciones. La primera forma de aceptación que tienen entre ciertos grupos de teólogos es que dicen ellos, aquí se está describiendo a un no regenerado. Es clarito lo que dice aquí, porque mira lo que dicen ellos, en el versículo 22 del capítulo 6, Pablo está hablando y diciendo lo siguiente: ahora habiendo sido libertados del pecado. Allí está alguien que ya ha sido libertado del pecado, que ya es libre del pecado. El pecado ya no lo controla, ya no lo domina. Tú conoces, hay pecados que tienen a la gente cautiva en sus mentes. No pueden salir de la situación en que se encuentran por causa del pecado. El pecado es su amo, es su señor. El pecado es su dueño. Y por eso continúan haciendo vez tras vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. No pueden salir de ahí. Pero dice en este versículo que ya han sido libertados del pecado. Pero ahora dice en el versículo 14, los que sostienen que se está tratando de un incrédulo, dice, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahí no está hablando de un cristiano, dicen ellos. No se puede referir a una persona no regenerada. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que este creyente ni siquiera entienda lo que hace? No entiende lo que hace con sus palabras, no entiende lo que hace con sus pensamientos, no entiende lo que hace con sus acciones.
El pecado es así. El pecado nos cega, nos vuelve ciegos. Es como andar a tientas y no sabemos lo que hacemos. Y él está diciendo aquí esto. E incluso lo que él hace, dice la Biblia, lo aborrece. Dice el versículo número 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. No. Este es un incrédulo. Este es un no regenerado. Tanta es la debilidad que clama con angustia y que clama con desdicha, diciendo, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24. Por eso es que muchos muchos teólogos afirman que Pablo está describiendo aquí, en estos versículos, del 14 al 25, a alguien que es un no regenerado. Luego hay teólogos que tienen unas posiciones, otras posiciones, pero voy a describir ahora la posición que tuvo Agustín, aquel teólogo que había adoptado esta misma postura o posición de los griegos, pero luego se cambió. Y Agustín dice que Pablo está describiendo aquí a un cristiano regenerado, a un cristiano maduro, por tres características, dice él. En primer lugar, él se describe meramente como humano, como humano. Dice el versículo 14, yo soy carnal. Así dice él, es un humano. Luego dice que en su carne, es decir, en sí mismo, dice el versículo 18, en mi carne no habita nada bueno. Ahí está el hombre, describiéndose a sí mismo como carnal. Por lo tanto, dice Agustín, ahí se está describiendo un hombre, pero es un hombre que ama la ley de Dios. Y esa es la diferencia. A la ley él la llama, en el versículo 12, santa, justo y bueno. Y luego dice que la ley es espiritual, porque dice en el versículo número 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Para él es el bien que quiere hacer, esa ley que es espiritual, que la ama, él la quiere hacer, la quiere poner por obra. ¿Por qué nosotros queremos obedecer la palabra de Dios? ¿Porque nos va a castigar? No. Porque amamos a Dios. El cristiano obedece a Dios porque quiere agradarle. No por temor al castigo, sino porque lo ama. Es como cuando tú tratas a tu esposa. ¿Por qué tú la consientes y la tratas con delicadeza y con dulzura y con amor? Y cuando la maltratas, te sientes mal. No porque ella te va a hacer algo. Hay algunas que sí hacen algo. Pero hablemos de una buena esposa. Esa sumisa. Bueno, las tratamos así porque las amamos. El cristiano obedece a Dios porque ama al Señor. Y aquí está alguien que ama la ley. Para él es el bien que quiere hacer. Porque dice el versículo 19, pues no hago el bien que deseo. Él quería hacer el bien. ¿Cuál bien? La ley, cumplir los mandamientos. Eso era el bien para él. Pero él va un poco más allá y encontramos que en lo más profundo de su ser, dice él, en el hombre interior, versículo 25, dice, me deleito con la ley de Dios. Ahí está alguien que disfrutaba de sus mandamientos, disfrutaba de su palabra. Eso era un manjar, eso era un deleite. Y luego decía en el versículo 25, y con la mente sirvo a la ley de Dios. Por supuesto, este es un hombre regenerado, porque solamente aquel que es regenerado
se puede deleitar en la ley de Dios. El que no conoce a Dios oye la palabra y le da lo mismo obedecerla o no obedecerla. Y tú le preguntas, ¿cómo te pareció lo que Dios te dijo? Ah, chévere. Y no han entendido nada. Pero el que entiende la palabra de Dios se deleita en ella. Se deleita. Y dice Agustín, pero hay algo más que quiero decirles. Este es un regenerado porque él está mostrando ansias, anhela, desea intensamente ser liberado finalmente. Por eso es que él clama en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y estas son amplias pruebas de alguien maduro. Y ciertamente este pasaje, como yo decía al inicio, es un pasaje difícil por dos cosas. Ponte a pensar y léelo en tu casa. ¿Cómo puede una persona regenerada, que ha sido liberada del pecado, describirse como esclava y prisionera de él? ¿Cómo puede? ¿Y cómo puede una persona no regenerada, que es hostil o enemiga de la ley de Dios, declarar que se deleita en la ley del Señor? ¿Cómo puede? Esto parece ser algo como contradictorio. Pero lo cierto es que en este pasaje encontramos tres hechos. En primer lugar, se trata de una persona regenerada. Si la mente no regenerada, o sea, aquel que no ha nacido de nuevo, que está lejos de Dios, es hostil o es enemigo a la ley de Dios y se niega a someterse a ella, entonces el que ama la ley de Dios y anhela someterse a ella es una persona regenerada. Solamente por deducción. Es una persona regenerada. Teme a Dios. Pero en segundo lugar, aunque sea regenerada esa persona, yo diría que no es un creyente normal. Esto hay en las iglesias, así hay muchos creyentes que no son tan normales que digamos. Aquí se está describiendo a un creyente, yo diría, incompleto. Vamos a decirlo así, anormal, algo anormal. Es un creyente que no es un creyente maduro, no es un creyente sano. Porque los creyentes, antes de ser creyentes, eran esclavos del pecado. Pero cuando Cristo los salva, los transforma, son liberados o libres del pecado. Y de ahí en adelante se vuelven esclavos de Dios, esclavos de la justicia. Mientras que este creyente que aquí se describe, declara que sigue siendo esclavo y prisionero del pecado. Por eso yo digo, es algo extraño. No es un creyente maduro. Y en tercer lugar, este hombre que aquí se describe no parece saber nada acerca del Espíritu Santo, nada. Porque el Espíritu Santo aquí en estos versículos ni siquiera se menciona. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Sabes cuándo se menciona el Espíritu Santo? A partir del capítulo 8 del libro de Romanos. Pero aquí lo que reina es la carne. Y lo que el hombre tiene es los mandamientos de Dios. Ahora, si buscamos una descripción de la vida normal del cristiano, no la encontramos en Romanos 7. La encontramos en Romanos 8. Porque ahí el cristiano está completo. El Espíritu Santo está morando en él. Lo está guiando, le da discernimiento. En Romanos 7, con su concentración en la ley y la ausencia del Espíritu, no puede decirse que describe lo que es normal en la vida cristiana. En resumen,
Los tres rasgos que resaltan a la persona que está representada en los versículos 14 al 25 de Romanos 7 son de una persona que ama la ley. Y si ama la ley, es alguien regenerado. Luego se describe como siendo esclava del pecado. Y por consiguiente, no es un cristiano liberado, porque es esclavo del pecado. Pero en tercer lugar, no sabe nada acerca del Espíritu Santo. Y por consiguiente no es un cristiano neotestamentario. Era alguien que se había quedado en la letra. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Qué clase de persona es? ¿Quién es esta singular persona que aquí se está describiendo? Bueno, parece ser un creyente del Nuevo Testamento, un israelita, un judío, que está viviendo bajo la ley, incluidos los discípulos de Jesús. Mira, antes de Pentecostés, y tal vez muchos cristianos que eran contemporáneos con el apóstol Pablo. Esas personas, antes que venga Pentecostés, que eran algunos contemporáneos con Cristo, habían creído en el Mesías, creían en el Señor, pero creían más en la ley y ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído, pero eran regeneradas. Y los creyentes de la época en el Antiguo Testamento eran personas que vivían casi extasiados con la ley. Ellos decían, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La ley del Señor es perfecta. Para ellos la ley era lo máximo. Ellos confiaban en la ley y a pesar de confiar en la ley, no habían llegado a reconocer la debilidad que ella tenía. Y la derrota que da como resultado no es culpa de la ley, porque la ley es buena, aunque débil. El culpable, como dice el apóstol Pablo en el versículo 17 y 20, es el pecado que mora en mí. Ese era el culpable. Ahí está el pecado morando en el creyente. El pecado que mora en mí. Como dicen los teólogos, hablan del ya, pero el todavía no. Somos salvos y estamos siendo salvados. Somos salvos, pero aún no ha sido consumada su salvación porque no hemos sido todavía redimidos o glorificados. De alguna manera, Dios está obrando todavía en nosotros y perfeccionando su obra en nosotros. Y el poder del pecado que habita en él y la ley no tenían el poder para poderlo controlar. Miren estos dos pasajes que quiero mencionar para salir de este punto. Dice en Juan 7:37, eso era en los tiempos de Cristo. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. En el tiempo de Cristo habían discípulos que ya creían en él, que estaban con él, que se sentaban con él, comían con él, pero no tenían el Espíritu. ¿Sabe lo que tenían? La ley. La ley. Y más adelante, el apóstol Pablo le pasa algo parecido. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice el apóstol, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Esos discípulos eran personas que habían creído en el Mesías, en el Señor. Y les preguntó,
¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y sabe lo que respondieron ellos? No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Wow. Habían creído en el Señor, pero no tenían conocimiento de la obra del Señor. ¿Sabe lo que a ellos los gobernaba? No el Espíritu de Cristo, la ley. Y así hay muchas personas que a veces se vuelven legalistas en lo que aquí dice, pero tú no ves espiritualidad que tiene que estar conectada a las Escrituras en estas personas. Eran seguidores del Mesías, amantes de la ley, pero desconocían la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos estos pasajes a nuestra vida en la actualidad? Hay dos formas: la forma incorrecta y la forma correcta. La forma incorrecta de aplicar estos pasajes es pensar que eso fue algo que ocurrió una vez para siempre como parte del desarrollo de la historia de la salvación que Dios dio a la humanidad, del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios no espera que en nuestros días eso se repita de la misma manera con todos. Esa es la forma incorrecta de interpretarlo. Pero ¿sabe cuál es la forma correcta? La forma correcta es reconocer que hay cristianos como los que aquí se describen. Esa es la forma correcta. Son creyentes, sí, creen en el Antiguo Testamento, creen en el Nuevo Testamento, pero están basados solamente a la letra. Y esta es una situación anómala. Ellos han experimentado el nuevo nacimiento sin lugar a duda. Son creyentes, se han bautizado, aman a Dios, vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia. Pero su religión está en la ley. Su religión está en la palabra. Son aquellos que a veces te dicen y te dicen un versículo bíblico porque se lo saben y ¡bum! Calzó allí. Pero tú no ves nada más que eso. Se apegan a la ley. Su religión está en la ley. Son legalistas, no en el evangelio. Su religión está en la carne, no en el espíritu. Su religión está en las reglas y disposiciones, no en la novedad de vida. Son como Lázaro. Cuando salió de la tumba, él estaba vivo, pero todavía estaba envuelto en el sudario, sus manos y sus pies. Es preciso que a ese tipo de personas se les agregue libertad a su vida. Entonces, ese tipo de persona que vemos aquí descrita es un cristiano no normal. Es un cristiano que está agarrado de la ley en ausencia del Espíritu de Dios. Es triste cuando pueden decir que una iglesia es muerta espiritualmente. No, que ahí no está el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? A veces la gente cree que el Espíritu está en la batería o en la guitarra. No, que ahí son muertos. ¿Cómo que muertos? Mi segundo punto tiene que ver con la ley y la carne en los cristianos. Y aquí vamos a ir del versículo 14 al versículo 20. La ley y la carne en los cristianos. Mira que lo que dice el versículo 14 al 17 se parece en lo que dice del 18 al 20. Muy parecido. Y aquí Pablo describe, porque está hablando ahora de la ley y la carne en los cristianos, él describe primeramente el conocimiento de su carnalidad. Y luego él describe la lucha que como cristiano tiene. Y luego identifica al culpable. Veamos esas tres cosas. Vea el conocimiento que él tiene de quién es él. Dice, yo dije que el 14 y el 18 empiezan similares. Mira lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Él sabe quién es. Él dice, yo soy carnal. Eso es como decir, yo estoy en la carne todavía. Todavía tengo, cada vez que él habla de la carne, está hablando de esa
naturaleza pecaminosa. Él ya ha sido transformado, él ya ha sido regenerado, pero todavía hay un remanente de pecado en su vida. Él no está en la gloria, él está en la tierra. Ahora mira lo que dice el versículo 18. Pero yo sé, otra vez, sabemos, dijo el 14, pero yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No, que mi abuelita es una santa. Bueno, mira lo que dice la Escritura. Decía este hombre, en mi carne no habita nada bueno. Y en ambos casos, en los dos versículos, tanto el 14 como el 18, el conocimiento con el que empiezan estos versículos tiene que ver con la carne. Si bien la ley es espiritual, como dice la Escritura, el escritor, Pablo, no lo es. Él es meramente humano, todavía poseído y oprimido por su naturaleza torcida, egocéntrica, por cuya razón también puede describirse como vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esa parte que dice aquí en el versículo número 18? En mi carne no habita nada bueno. ¿Es eso algo absoluto? ¿Que nada bueno habita? Bueno, tenemos que ser cuidadosos con las interpretaciones que hay en las Escrituras, de manera particular con estos versículos. Y esto no puede ser interpretado de una manera absoluta, porque ningún ser en la humanidad es el mismo diablo en esencia. Todos nosotros somos parte de una raza caída que tenía la imagen de Dios y la imagen de Dios no ha desaparecido. La imagen de Dios está en el hombre, pero ya no está como antes, está desfigurada, está afectada, pero con la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Tú eres la imagen de Dios. Ahora, la imagen de Dios está presente en nosotros y no ha desaparecido del todo. Por lo tanto, a mí me parece que esa parte que dice y nada bueno se refiere a su inhabilidad para convertir el deseo en acción. Él quiere hacer lo bueno, pero no siempre lo puede hacer. Esa inhabilidad que tenía. Pero también significa que todo lo bueno en los seres humanos, todo lo bueno que tenemos, está manchado por el mal. Siempre hay deseos egoístas. Siempre hay algo que afecta. Ahora, quienes todavía están bajo la ley, aunque anhelan hacer lo bueno, porque son regenerados, están esclavizados por la naturaleza caída en la que se encuentran. Y por ello son incapaces de transformar los buenos deseos en buenas acciones. Por lo tanto, aquí Pablo lo que está él, en primer lugar haciendo es reconocer su condición de ser un hombre carnal, que aún hay un remanente de pecado en él. Pero en segundo lugar, Pablo describe su lucha. Él tiene una lucha como cristiano. Lucha que si tú no la tienes deberías preocuparte. Porque a uno la vida le sonríe. Pero el cristiano que busca agradar a Dios, siempre te van a criticar y te van a señalar y se van a ir contra ti. ¿Sabes? Sería normal que nadie te critique. ¿O crees que a Jesús nadie lo criticó? ¿O al apóstol Pablo o a sus apóstoles? Y aquí él describe en el versículo 15 y 18 la lucha que él tiene. Mira lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Él no entendía por qué hacía lo malo que hacía. No lo entendía. Y él confirma esto diciendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Tú no ves eso comúnmente en la juventud? Saben que los videojuegos, saben que el desperdicio del tiempo es malo.
pero lo hacen y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Y así con cualquier distracción o pecado que el hombre tenga. Pero él está aquí describiendo la lucha interior. ¿Por qué? A causa de un enemigo que llevaba dentro, el pecado. Mira ahora lo que dice el versículo 18 y 19. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Uf. Y aquí vemos a un hombre dividido. Un hombre que está luchando. Hay como dos fuerzas en él. Por un lado, él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. A veces ganaba este, a veces ganaba el otro. Por un lado quiere hacer lo bueno y por otro su perversión, su maldad, su propia naturaleza lo lleva a hacer lo malo. Y es evidente que este es el conflicto de la persona regenerada que conoce, ama, elige y anhela cumplir la ley de Dios, pero que encuentra que por su cuenta no puede hacerlo. No puede. Todo su ser, especialmente su mente, su voluntad, está dispuesto para seguir la ley de Dios, para obedecer a Dios, para agradar a Dios. Quiere obedecerla. Y cuando la desobedece, cuando quebranta la ley de Dios, cuando peca, lo hace contra su razón, lo hace contra su deseo, lo hace contra su consentimiento. Entonces la ley no puede ayudarlo. Solamente el poder del Espíritu Santo que habita en el creyente podría cambiar las cosas en él o en ella. Pero eso lo veremos el próximo domingo. Y en tercer lugar, Pablo en estos versículos identifica al culpable. La ley es buena, es espiritual, es santa y es justa. La ley de Dios. Y dice Pablo, yo creo en el Señor, pero soy carnal. Entonces, ¿quién es el culpable? Bueno, de aquel que lo lleva a hacer lo que no quiere, se describe en el versículo 16 y 20. Aquí se identifica al culpable, aquel que lo lleva a hacer justamente lo que no quiere. No es la ley. Y en ambos hay como una premisa, hay como un anticipo y también hay una conclusión. ¿Cuál es la premisa? Lo que no quiero hacer. ¿Y cuál es la conclusión? El pecado que habita en mí. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ponte a pensar si el cristiano que conoce a Cristo muchas veces desobedece a Dios y hace lo malo. Ahora imagínate el impío que no tiene la ley de Dios ni conoce a Dios. Eso es lo que explica tanta perversión y maldad en este mundo. Yo pienso aquí que el yo bueno, ese yo bueno, ese que ama la ley de Dios, ese que quiere obedecer a Dios, ese yo bueno se deleita en su Dios y quiere hacer a Dios
lo que a Él le agrada. Y de hecho, ese yo bueno que está en nosotros, ese regenerado que está en nosotros, aborrece lo malo. No queremos hacer lo malo. Pero ahí está el yo opuesto. Está esa carne que se resiente, que critica, que habla a espaldas. Está esa carne, ese yo quejumbroso. Está ese yo que se queja contra Dios, que reniega contra Dios. Está ese yo que vive inconforme, que en otras palabras es un usurpador. Y como dice Pablo, es el pecado que mora en mí. De alguna manera, el cristiano tiene un enemigo dentro. Y es ese remanente de pecado que aún está en nosotros. Por eso decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y él estaba esperando la redención perfecta. En otras palabras, la ley no es responsable de nuestro pecado, como tampoco tiene la capacidad para salvarnos. Ha sido fatalmente la ley debilitada por la carne. Mi tercero y último punto, un poquito más corto, quiero mostrarles la doble realidad de los cristianos que están bajo la ley. La doble realidad, no la doble vida, la doble realidad de los cristianos que están bajo la ley. Y eso está del 21 al 25. Mira, los creyentes que viven bajo la ley están incompletos. Esos que son pura palabra, pura Biblia. Hay ausencia del Espíritu Santo, por eso están incompletos. Esos creyentes que describimos en el libro de los Hechos y en el tiempo de Jesús, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu. Creían en el Señor, pero no tenían el Espíritu. ¿Puede haber alguien así ahora? Yo creo que cuando Dios salva, nos restaura y nos salva completamente. Y el Espíritu está en nosotros, pero apagado. Por eso no saben a veces dónde ir, no saben qué carrera tomar, no saben con quién casarse y lo primero que ven, agarran y ya. Primer trabajo. Es como que no son dirigidos por Dios. Es como que Dios no los gobierna. Lo que los gobierna son sus pensamientos, lo que mejor ven, lo que les parece bueno a sus ojos, a sus sentidos. Así hay mucha gente que se conduce bien la vida. Ellos presentan ese tipo de creyentes que tienen esa doble realidad, que están bajo la ley, presentan una doble realidad en 4 ocasiones en estos versículos. Doble ego o 2 egos, 2 leyes, 2 clamores y 2 esclavitudes. En primer lugar, veamos los egos, los 2 egos. Hay el yo que quiere lo bueno y el yo que quiere lo malo. Así se describe al cristiano que está bajo esas 2 realidades, bajo la ley. Hay un yo en nosotros que quiere lo bueno, pero hay otro yo que quiere lo malo. Mira lo que dice el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, quiere lo bueno, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Él quería lo bueno, pero ahí estaba el mal. Y el mal y el bien estaban presentes en ese yo, que era una persona de manera simultánea. Porque ambos forman parte de esa misma personalidad regenerada, pero no obstante, caída. El mal y el bien. Pero también hay 2 leyes. Mira lo que dice el versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ahí está ese cristiano regenerado que conoce la palabra de Dios, que quiere agradar al Señor, que quiere derramar su alma, sus lágrimas, su vida. Quiere sembrar en su reino. Se está desgastando en el Señor.
Quiere que otros conozcan a su Rey, al que lo ha salvado. Se deleita en la ley de Dios. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Este hombre es un hombre que está regenerado en su mente, en su interior. Se deleitaba con la ley de Dios. Y en el 7:23 también llama a la ley de Dios, la ley de mi mente. Mira lo que dice el 23. Pero veo otra ley en los miembros. Ya no es la ley de Dios, es otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Es decir, contra la ley de Dios. Y ahí está la lucha de este cristiano. Por un lado, la ley que amaba, la ley de Dios, la ley de su mente, la ley del hombre interior. Y por otro lado está esa ley en los miembros de su cuerpo que hacían guerra, lucha contra la ley de su mente. Y dice él, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley lo tiene atrapado. Es la condición del cristiano regenerado que está bajo la ley. Aquí el Espíritu Santo está ausente. Ausente. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el Dios que habita en el creyente? Y el cristiano debería oír la voz de Dios por medio de su Espíritu. Y entender cuando Dios te está hablando. El cristiano debe aprender a distinguir la voz de Dios. Distinguir. Yo he pasado por duros momentos cuando Dios me ha hablado y no he oído. Cosas que después uno lamenta por la altivez, el orgullo o la arrogancia. Pero cuando tú oyes la voz de Dios y la obedeces, todo es diferente. Por eso, como dijo el profeta, si tú oyes la voz de Dios hoy, no te endurezcas. No te endurezcas. Y di, Señor, me estás hablando. Quiero recibir esta palabra de buena gana. Esta era la condición del cristiano regenerado que estaba bajo la ley. Pero también Pablo describe aquí dos gritos en aquellos cristianos con una doble realidad que estaban bajo la ley. Mira que ambos gritos salen de la misma persona. No es que salen de alguien diferente. No es que sale del pastor y el diácono. Es de la misma persona. Dice el versículo 24, el primer grito. Miserable de mí. Así grita el apóstol. Empieza con un signo de admiración y termina con un signo de interrogación. Dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y este no es un grito desesperante, sino es un grito anhelante. Él anhela, desea, quiere ser liberado. Es un cristiano. Es un creyente. Y el segundo grito está en el versículo 25. Él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ese es un grito de confianza. Es un grito de gratitud. Y aquí se adelanta a lo que Cristo ya ha hecho, que lo vamos a ver en el siguiente versículo. Como dije, ambos gritos proceden de la misma persona, de un creyente que ha sido regenerado, transformado, que ahora entiende su condición, que ve el mundo de una manera diferente, que tiene una cosmovisión diferente de la vida, que lamenta la corrupción o la perversión que hay en él y que anhela la liberación final en el momento de la resurrección. Y mientras tanto lo que él está haciendo es gimiendo y esperando
la adopción, como dice Romanos capítulo 8, que conoce la impotencia de la ley para rescatarlo, la impotencia de la ley para salvarlo, y que se regocija en Dios por medio de Cristo su Salvador, aunque el Espíritu Santo todavía no se menciona. Y lo último que menciona el apóstol Pablo en estos versículos son dos esclavitudes. Dos esclavitudes. Dice el versículo 25, así que yo mismo, por un lado, con la mente, ese yo auténtico quiere decir, ese yo regenerado, sirvo a la ley de Dios, esclavo de Dios, pero por el otro, con la carne, ese yo enemigo, el pecado, dice él, que servía a la ley del pecado. En resumen, para terminar, este pasaje, en primer lugar, describe el constante conflicto interior de los creyentes del Antiguo Testamento, como dicen los teólogos, los veterotestamentarios. Aquí se describen los dos egos, las dos leyes, los dos gritos, las dos esclavitudes. Y juntos constituyen la doble realidad de quienes realmente han sido regenerados, pero que todavía viven bajo la ley. Son como legalistas. Y el pecado que habita en ellos los domina. Todavía no han descubierto que el Espíritu puede habitar en ellos y guiarlos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pablo todavía no ha tocado el tema. En el siguiente capítulo lo empieza a tocar, que lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante. Y la segunda parte del resumen, querido hermano y amigo, es que la intención de Dios no quiere que nosotros seamos cristianos del antiguo pacto, como que vivamos como cristianos que están bajo la ley, legalistas, y dejemos de lado el Espíritu Santo. Regenerados, pero viviendo en la esclavitud de la ley, viviendo dándole cabida al pecado y dándole amplitud o libertad al pecado que aún está en nosotros. Yo creo que más bien lo que Dios quiere es que nosotros vivamos como cristianos del Nuevo Testamento, que habiendo muerto y resucitado con Cristo, vivimos en la libertad, con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres y con la que Dios nos ha sellado con su Espíritu, para decir soy libre en Cristo. El pecado no es mi dueño, el pecado no es mi amo, el pecado no es mi Señor. ¿Que voy a pecar? Sí, voy a pecar, pero el pecado no me va a dominar. El que me domina es Cristo. Él es el que manda en mí. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él puede ser tu Dios si tú todavía no lo tienes. Él puede ser tu Señor si tú todavía no lo conoces. Pero en el momento en que tú te rindes y reconozcas tu condición, deja que Él te guíe por su palabra y por su Espíritu. Porque nosotros debemos de vivir en la libertad del Espíritu que habita en nosotros. Y eso solamente lo puede dar el Señor. Y lo da de manera gratis a quien Él quiere. Vamos a orar.